Hola, tercer vídeo sobre nomenclatura. Vamos a volver a hablar sobre compuestos binarios, pero a diferencia del anterior vídeo donde empleábamos prefijos para ponerles nombres, en esta ocasión vamos a emplear un sistema diferente, que es el de los estados de oxidación. El estado de oxidación de un elemento químico es la posible carga que podría tener este elemento cuando forma un compuesto. No me voy a meter más en la explicación porque esto se verá en teoría, pero los distintos estados de oxidación de los elementos aparecen tabulados en tablas como esta que encontramos en wikipedia.es. Vamos a tener que aprender algunos de estos estados de oxidación, aunque lo vamos a hacer de manera facilitada, no van a ser todos. Y para encontrarles sentido, para aprenderlos más fácil, vamos a tener que ver las posiciones de los distintos elementos en la tabla periódica. Fijaos en la primera columna, donde yo tengo litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Nos tenemos que dar cuenta que el estado de oxidación en todos estos elementos es +1. En la primera columna el estado es +1. Ahora mirad la segunda columna. Berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. Todos los elementos tienen de estado de oxidación +2. Si yo me salto los elementos del bloque D y voy a la columna del boro, aluminio, galio e indio, me puedo fijar que todos los elementos tienen de estado de oxidación +3. Ahora voy a irme hasta el final de la tabla, a la columna del flúor, cloro, bromo y yodo. Fijaos que en esta ocasión los estados de oxidación que aparecen en todos es el -1. También hay otros estados de oxidación positivos, con ellos me meteré más adelante. Fijaos que en la segunda columna, empezando por la derecha, yo encuentro que todos los elementos tienen de estado de oxidación -2. Además, algunos positivos y el oxígeno también -1, que emplearé en algunos casos bastante concretos. En la tercera columna, empezando por la derecha, yo me encuentro -3 en nitrógeno, fósforo, arsénico y antimonio. Y me encuentro el estado de oxidación -4 en carbono y silicio. Así que, más que aprender el estado de oxidación de cada uno de estos elementos, la estrategia es aprender la columna entera: litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio, +1. Berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio, +2. Boro, aluminio, galio e indio, +3. Flúor, cloro, bromo, yodo, -1. Oxígeno, azufre, selenio, teluro, -2. Porque según la columna que ocupen dentro de la tabla, yo voy a poder deducir cuál es la valencia con la que van a actuar en el compuesto. Además de estos elementos, también tenemos que conocer las valencias de unos poquitos elementos más. El escandio, que fijaos es fácil porque potasio 1, calcio 2, escandio 3, y la del zinc y la del cadmio. De la misma forma, hay que aprender la de la plata. Tenemos que aprender las valencias de los elementos que solo tienen una valencia. De los demás no es necesario, porque cuando nos digan los nombres, va a ir incluido el estado de oxidación en el propio nombre, por lo que podremos deducir el subíndice en la fórmula. ¿Cómo vamos a utilizar los estados de oxidación a la hora de encontrar el nombre o la fórmula de los distintos compuestos? Bien, para esto tengo que volver a esta tablita en la que me indican el orden en el que aparecen los distintos elementos en una fórmula. Por ejemplo, yo ponía como ejemplo el agua. Si yo busco los componentes del agua, que son el hidrógeno y el oxígeno, a la izquierda me queda el hidrógeno y a la derecha el oxígeno, que es el orden en el que aparecen en la fórmula del compuesto agua. Bien, pues ahora me tengo que fijar en una cosa más, y es en las valencias que van a utilizar. En los compuestos binarios, yo me tengo que hacer a la idea de que el compuesto es neutro, porque no aparece por aquí ninguna carga. Entonces voy a dividir el compuesto en dos partes. El elemento de la derecha va a ser la parte negativa de mi compuesto y el elemento de la izquierda va a ser la parte positiva. Para que mi compuesto sea neutro, el valor del lado negativo tendrá que ser igual al valor del lado positivo. Para ver cómo sabemos cuál es el valor de cada lado, vamos a emplear otros compuestos como ejemplo. Vamos a empezar con esta fórmula y yo tengo que deducir el nombre de este compuesto. Bien, para que el orden de los elementos sea el correcto en el nombre, tengo que seguir esto de que la fórmula va al revés que el nombre y el nombre va al revés que la fórmula. Si primero me encuentro el hierro y después me encuentro el cloro, esta fórmula será cloruro de hierro. Pero me falta algo más.
Si yo estuviera empleando los prefijos, delante de cloro tendría que poner el prefijo tri. Pero si lo que uso son los estados de oxidación para la nomenclatura química, al final del nombre yo tengo que indicar con qué estado de oxidación está actuando el elemento que tiene justo al lado. Si voy al hierro en la tabla periódica, observaré que el hierro tiene dos estados de oxidación, el +2 o el +3. Yo lo voy a tener que indicar aquí entre paréntesis. ¿Cómo lo puedo deducir? Dividiendo la fórmula en dos partes distintas, la parte negativa y la parte positiva. Bien, ¿qué valencia estará empleando el cloro? El cloro, como está en la parte negativa, utiliza su única valencia negativa, -1, la cual tendré que conocer. La valencia del cloro es -1. Y ahora me fijo en el subíndice. Tengo 3 átomos de cloro. El estado de oxidación de cada átomo de cloro es -1, así que si tengo 3 átomos con estado de oxidación -1, la carga del lado derecho del lado negativo es -3. Como mi compuesto es neutro, obligatoriamente la carga del lado positivo tiene que ser +3. Esta es la fórmula que me han dado y no había ningún subíndice, por lo tanto, estas 3 cargas positivas se la debemos completamente al estado de oxidación del hierro, que en este compuesto no queda otra que sea +3. Así que yo, cuando indique el nombre de este compuesto, al lado del hierro tendré que indicar el estado de oxidación 3. Pero ojo, este estado de oxidación se indica empleando números romanos. Mucha atención a que entre el nombre y el paréntesis no tengo que dejar ningún espacio. Vamos a ver otro ejemplo. La fórmula que me dan es esta. Como la fórmula va al revés que el nombre y el nombre al revés que la fórmula, primero tengo el mercurio y después tengo el azufre, pues será sulfuro de mercurio. Si yo me fijo en el mercurio, en mi tabla, yo veo que tiene dos valencias, la 1 y la 2. ¿Cómo sé con qué valencia está actuando? Bueno, pues voy a tener que dividir mi fórmula en dos partes, la negativa y la positiva. ¿Con qué valencia estará actuando el azufre? Estará actuando con su valencia negativa. Si yo me fijo, la valencia negativa del azufre es -2, la cual tengo que conocer. Así que si la valencia del azufre es -2 y hay un solo átomo de azufre en la fórmula de este compuesto, un átomo de azufre con estado de oxidación -2, la carga total debido a todos los azufres será -2. Por obligación, la carga positiva también tiene que ser +2, ya que la carga total es 0. Como veo que tengo dos átomos de mercurio y la carga total es +2, el estado de oxidación de cada átomo de mercurio tendrá que ser +1. Y al lado de mercurio yo indicaré esto. Un ejemplo más. Me dan esta fórmula. Si la fórmula va al revés que el nombre y el nombre va al revés que la fórmula, cloruro de magnesio. Si yo voy a la tabla a buscar los posibles estados de oxidación del magnesio, descubro que el único que tiene es +2. Entonces, este es un estado de oxidación que me tengo que saber y como es el único posible para el magnesio, no tengo que indicarlo. No lo indico, ya que es el único estado de oxidación con el que puede actuar. El nombre de este compuesto, empleando estados de oxidación, es cloruro de magnesio. Un último ejemplo. En este caso, el hierro vuelve a tener como valencias 2 y 3. Así que para saber con cuál actúa, necesito partir la fórmula en dos, el lado negativo y el lado positivo, y el estado de oxidación con el que actúa el carbono es -4, el cual tendré que saber. Si yo indico su estado de oxidación, observo que solo hay un átomo de carbono, por lo que un átomo de carbono con estado de oxidación -4 dará como carga negativa -4, la cual debe compensarla la carga positiva debido a los hierros. Como veo que hay dos átomos de hierro en mi fórmula y la carga total es +4, cada uno de los átomos de hierro estará dando un estado de oxidación de +2.
Por lo tanto, este compuesto se llamará carburo de hierro y entre paréntesis indicaré 2. Esto es lo que tengo que hacer si a mí me dan una fórmula y me piden el nombre empleando estados de oxidación. ¿Qué haré si lo que me dan es el nombre y me están pidiendo la fórmula? Vamos a ver algunos ejemplos. Me dan el telururo de vanadio 4. Bien, como la fórmula va al revés que el nombre y el nombre al revés que la fórmula, en la fórmula en primer lugar encontraré el vanadio y en segundo lugar encontraré el teluro. ¿Cómo voy a encontrar los subíndices de cada uno de mis elementos? Pues voy a tener que dividir la fórmula a mitad, el lado negativo y el lado positivo, y saber con qué valencias está actuando cada uno de mis elementos. El vanadio, ya me lo están diciendo, está actuando con valencia más 4. Ojo, la valencia del vanadio, no la carga total. Y la valencia del teluro, negativa, es menos 2. Entonces, yo tendría que llegar a un número que sea igual en el negativo y en el positivo, multiplicando estos estados de oxidación. En este caso, se ve sencillo. Yo puedo llegar en ambos lados a un 4 si esta la multiplico por 2. Por lo que yo tendría que tener aquí un subíndice 2 y dejar un 1 en el vanadio. Por lo que la fórmula sería VTE2. Vamos a ver otro ejemplo. Me dan óxido de escandio. No me están dando cuál es la valencia del escandio, ya que el escandio solamente tiene una valencia, que es más 3. Así que, primero escribo el orden de los elementos. SCO. Divido mi fórmula en dos partes, la positiva y la negativa. Y ahora indico cuál es el estado de oxidación de cada uno de mis elementos. El óxido siempre tiene como estado de oxidación menos 2 y el escandio más 3. ¿A qué número en común podría llegar multiplicando? Bueno, os voy a facilitar un poco el asunto. A menudo, muy a menudo, el subíndice coincide con el estado de oxidación que tiene el otro elemento. En este caso, fijaos que si yo pruebo a ver si funciona, coloco aquí un 2 y coloco aquí un 3. 3 por menos 2, menos 6. Y 2 por 3, más 6. Tengo la misma carga positiva y negativa. La fórmula del óxido de escandio será SC2O3.